Los especiales de terror. Aquellas secciones de alguna serie, película o saga que tratan de causarle una sensación de incomodidad al espectador, siendo estos una parte fundamental de cualquier serie, película o saga. En vez de causar esa sensación de satisfacción o de entretenimiento que nos hace a nosotros amar esa serie, nos da una visión más portentosa del trabajo, una visión mucho más oscura y tétrica de aquella saga que nos hizo creer una vez más. A lo largo del tiempo hemos visto distintos especiales de terror. Un ejemplo serían las casitas del horror de la serie de los Simpsons. Otro de estos sería también algunos especiales de terror de la saga Transformers, como en Transformers Prime, en el capítulo de los zombies. Muchas otras veces estos especiales de terror solamente son crossovers de personajes que no tienen nada que ver con el terror, pero ocurre algo mágico y misterioso que los hace estar dentro del ámbito del terror, entre muchas comillas, como es el caso de Ultimate Spider-Man y su crossover con la serie Jessie de Disney. Sí, no me pregunten, no vean eso, sinceramente no vean esto. Pero en muchas otras ocasiones se trata de llegar o se trata de buscar una ambientación mucho más grande y terrorífica dentro del ámbito terrorífico en ciertas ocasiones. En este caso, tenemos una curiosa colaboración, o mejor dicho, tenemos una curiosa atracción de un parque que ocurrió en el ya lejano año 2002. Así es, el día de hoy quiero hablar de dos sagas, o mejor dicho, de dos atracciones que se encontraron o se encuentran, mejor dicho, que, bueno, claro, todo el especial de terror ya no está, pero estas atracciones siguen funcionando, en el parque de Universal Studios. Específicamente, la atracción de Jurassic Park y la atracción de Maximum's Carnage. Dicho esto, empecemos. Primero que nada, tenemos que meternos un poco en el contexto o qué llevó a Universal a hacer una atracción de terror de los superhéroes de Marvel y de Jurassic Park. Primero que nada, Universal tiene una extensa tradición de crear en las noches de Halloween una especie de, por así decirlo, casonas del terror o atracciones más terroríficas de ciertas secciones de su parque, conocidas como Halloween Horror Nights, que precisamente incluso estos eventos especiales tienen un lore en específico, del cual no me voy a explayar demasiado, aunque debería hablar más a fondo de esto en algún otro video, pero ese no es el punto de este. Hablemos principalmente de qué trata, se supone, el lore específico de estas atracciones, o qué causaba que las atracciones se volvieran más terroríficas de lo que ya son. Bien, tenemos que hablar de que en el lore de Halloween Horror Nights existen varios seres o entes malignos quienes invocan o quienes llegan a distintas dimensiones para causar caos, destrucción y una sed de sangre inimaginable. En este caso, tenemos a The Caretaker. Específicamente en la Halloween Horror Night de 2002 tenemos un personaje conocido como The Caretaker o el Vigilante, quien en sí es un ser cósmico extradimensional, quien también llega específicamente a los universos de
de Jurassic Park y de Marvel y de la ciudad de Marvel, y trata de implementar su teoría del caos, o mejor conocida como trata de implementar una especie de caos. Lo que hace este hombre es crear un caos total en toda la isla de Universal Orlando Resort. En específico, hablaremos del lore, o de la explicación, o mejor dicho, de la historia detrás de estos parques. Primero que nada, hablaremos de Jurassic Park. Así es, la saga que ya muchos hemos visto gracias a las películas de Steven Spielberg, y más actualmente pues gracias a la saga de Jurassic World y a la serie de Jurassic World Campamento Cretácico. Sin embargo, antes de que llegáramos a Jurassic World y Campamento Cretácico, tenemos que recordar que después de la tercera película de Jurassic Park, se estaban planeando hacer una película basada, o mejor dicho, hacer una cuarta película que diera una continuación a los eventos de Jurassic Park parte 3. El detalle es que Jurassic Park 4 pues pasó por distintos guiones, incluso Steven Spielberg volvió a estar involucrado en la realización de Jurassic Park 4. Sin embargo, llegó un punto en el que llegaron varios guiones, y entre ellos surgió un guión muy curioso conocido como Project Evolution, o mejor dicho, aunque todavía no se le daba ese nombre oficial, más que nada era el título que se le daría años más tarde. Nacería un guión llamado Jurassic Park 4, el cual nos narra la historia de un científico loco quien, en su demencia y en su gusto por crear, por trabajar dentro de InGen, haría una serie de experimentos bastante ilegales, donde crearía híbridos mitad dinosaurio, mitad humano, conocidos como los Dinomen. En este caso, el problema central sería más que nada evitar que los Dinomen, o que las criaturas combinadas, los híbridos entre seres humanos y dinosaurios, lograran salir de la isla. De hecho, inclusive se tenía planeado que el problema principal de Jurassic Park 4 sería el ADN que dejó Dennis Nedry en la primera película, después de ser comido por el Dilophosaurus. Ese era el plan original, y que de ahí se desprendiera todo lo demás que vendrían siendo los Dinomen. Este guión, pues, como ya conocemos dentro de la historia, aunque es posible que en algún otro universo sí haya ocurrido, terminó siendo desechado, y con el paso del tiempo se tomó en cuenta mejor para adaptarlo a una atracción temática de Jurassic Park. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que sinceramente me parece una puta basura el guión de Jurassic Park 4. Sinceramente, el concepto sencillo se me hace demasiado exagerado y muy absurdo dentro de lo que entramos en el lore de Jurassic Park, además de que no tendría sentido hasta cierto punto en el que empezaran a experimentar con humanos y dinosaurios. Además de que se me hace extraño que por culpa de Dennis Nedry, después de que se desprendiera todo ese ADN, pues llegara a convertir a humanos en dinosaurios. Además de que lo veía muy poco realista hasta cierto punto, y se me hace una historia muy, muy extraña, incluso para lo que es Jurassic Park. Sin embargo, considero que el trabajo que hicieron en esta atracción y el cómo lo adaptaron funcionó. Sí, porque funcionó bastante bien. Y esta especie de
de atracciones puestas con el lore de Halloween Horror Nights del personaje de Caretaker, quien llega al universo Jurassic Park y controla a uno de los científicos. Claro que ya vamos a estar hablando de la historia en sí, del por qué empezó el científico a trabajar. Pues resulta que The Caretaker controla o mete alucinaciones a un científico conocido como el Dr. Burton, quien, según algunos fanáticos del Jurassic Park, se cree que este nombre se lo pusieron al científico, haciendo honor y referencia a Tim Burton, que recordemos que antes de que se estrenara Jurassic Park, él quería hacer una película de dinosaurios conocida de Dinosaur Attack, una especie de secuela / spin-off de The Mars Attack. Pero bueno, ese no es el tema central del video. Resulta que The Caretaker controla al Dr. Burton y el Dr. Burton comienza a hacer experimentos dentro de InGen, haciendo híbridos de dinosaurios con humanos. Esto obviamente, pues como en todas las películas, series de Jurassic Park, se sale de control. Los Dinomen escapan y con ello, y esto lleva a la destrucción y a la desactivación de las jaulas eléctricas que tenían protegidos a los velociraptores, y precisamente también tenían protegidos a los demás dinosaurios carnívoros, además de los dinosaurios herbívoros. En sí, la atracción se componía de que tú entrabas a las puertas de Jurassic Park a través de una espesa niebla y te encontrabas con todo el parque hecho un completo caos. Alrededor te encontrarías con ciertos híbridos Dinomens, entre ellos una combinación entre un ser humano y un montón de animales marinos prehistóricos, una combinación entre un ser humano y alguna especie de pterosaurio, y también te ibas a encontrar con una combinación entre hombre y Dilophosaurus, quienes estos últimos llegan a ser un poquito bastante interesantes. Sin embargo, obviamente creo que todos estamos de acuerdo que aquí el más aterrador es el híbrido entre animales marinos y ser humano. Ese es el más aterrador, al menos del cómo se lee la descripción, ya que según la descripción, ese tiene una larga lengua que atrapa a sus presas y se los termina engullendo por completo. Por ende, tendríamos ahí, ese es uno de las criaturas como más tétricas dentro de este universo conocido dentro de Jurassic Park. Ahora, también dentro del parque a su alrededor te ibas a encontrar con científicos quienes tratan de escapar de la locura o del caos que está ocurriendo dentro del parque, y estos se acercarán a ti pidiéndote ayuda. A lo lejos divisarás un montón de velociraptores que estos te estarán acechando a lo largo del recorrido dentro del parque. También encontrarás ciertas jaulas destruidas y varias alarmas del parque sonando alrededor tuyo. Y luego de eso, del recorrido inicial, entrarás al verdadero recorrido, que se encuentra precisamente en el lugar de el Triceratops Encounter, la atracción de Triceratops Encounter. Aquí entrarás y ahora la atracción no se llamará Triceratops Encounter, no, sino se llamará Project Evolution. Al momento de entrar a Project Evolution encontrarás varias cajas de contención destruidas, y entre ellas te encontrarás a un Triceratops desesperado, asustado, berreando de miedo por todos los dinosaurios carnívoros que están sueltos, además de los Dinomen que están acechando al Triceratops.
De plano también te encontrarás un montón de cajas de contención de animales carnívoros, las cuales estarán rotas. Y dentro de estas también te encontrarás restos de seres humanos, o mejor dicho, de científicos de InGen, destrozadas a su alrededor. También te encontrarás dentro de este mismo recorrido a varios soldados quienes tratan de contener la infección, o mejor dicho, bueno, no, ni siquiera la infección. Tratan de contener la amenaza de los Dinomen y de los carnívoros para que estos no se extiendan más dentro del parque. También dentro de estas llegarás a un punto en el que te encontrarás en una caja donde verás al Dr. Burton pidiéndote ayuda y diciendo que todo se salió de control. Además de que estará desesperado porque no podrá encontrar una especie de paz mental dentro de sí. Continuarás caminando y varios Dinomen junto con ciertos carnívoros te estarán acechando y estarán ahí para sacarte un buen susto. Al final del recorrido pues terminarás llegando al mismo lugar donde empezaste y ahora te encontrarás con una escena muy grotesca donde verás la cabeza del Triceratops colgando por varias cadenas. Y te encontrarás al Dr. Burton colgado gracias a los Dinomen, quienes quienes habrán matado al Dr. Burton por haberlos hechos unos monstruos. Al final saldrás aterrorizado y obviamente tendrás bastante miedo y te irás a tu casa, en teoría. Bueno, esto que acabamos de relatar pues ocurrió dentro del año 2002, siendo una parte fundamental dentro de la historia, además de que la atmósfera dentro de lo poco que se puede escuchar, ya que esto se considera lost media, algo que veremos un poquito más adelante, fue bastante buena y la manera en cómo lo implementaron es impresionante. Creo que al ser una atracción y al no estar oficialmente dentro del canon como en una película o en una serie, se hace bastante interesante, y la manera en cómo trataron de oscurecer o de darle una sensación de mayor peligro y de horror estilo Lovecraft, porque sí, esto es demasiado Lovecraftiano para mí, además de que capta suficiente los horrores de los científicos y esta sensación de crear, o de al menos darle una especie de situación terrorífica a la ciencia, y tener más peso con lo de la vida se abre camino. Es una parte importante dentro del canon de Jurassic Park, y creo que debería ser más que nada debería ser, al menos por lo menos en Jurassic World, volverla a poner en práctica.